Cada mañana, el maestro Liang lleva a cabo una grácil y premiosa danza. En lugar de moverse al son de una música, su danza se inspira en el silencio, un profundo silencio. Esto es el Tai Chi Chuan, también denominado boxeo de las sombras, terapia de meditación activa o yoga. De hecho, es todo esto y mucho más, ya que la versatilidad de este arte no solo abarca la filosofía y la autodefensa, sino que también se integra en el marco de la psicología y la medicina. En pocas palabras, el Tai Chi Chuan es un antiguo sistema chino basado en ejercicios, cuya práctica fomenta la armonía entre el cuerpo y la mente. Tai Chi Chuan, tras la senda de la salud y la armonía. En la provincia de Hopei se encuentra la montaña de Wutan. Su famoso monasterio taoísta, en Sun Tian, fue la cuna del Tai Chi Chuan, aunque se desconozcan con exactitud sus verdaderos orígenes históricos. Según la leyenda, fue un monje taoísta, Chan Sanfen, el que concibió un arte para la autodefensa que era a su vez fuente de salud y que estaba basado en la ductilidad y el rendimiento. Un día, en la hora de la meditación, presenció un enfrentamiento entre una grulla y una serpiente. Impresionado por el modo en que la serpiente eludía el agresivo pico de la grulla, incorporó los movimientos de la serpiente en un nuevo arte marcial. Dejando aparte la leyenda, el Tai Chi evolucionó en el transcurso de los siglos, producto de la síntesis de varios sistemas de autodefensa que ejercitaban la salud e higiene corporal y el taoísmo. Esta es una filosofía naturalista cuya esencia está en el concepto de Tao. El Tao, cuyo significado literal podría traducirse por senda o camino, simboliza la esencia de la realidad, la vida natural, la vida en sí misma, el eterno, fuente de la que emana todo fenómeno. Lao Tse, el legendario fundador, escribía: Tao es el origen del cielo y de la tierra, y también el gran Tao es universal y todo lo baña. Para los primeros taoístas, que eran una especie de mezcla entre filósofos, místicos y científicos, el guardar los preceptos del Tao significaba seguir de modo sensible e inteligente, sin oponer resistencias, el curso natural de la vida, como una nave llevada por las olas. Este es el secreto de la armonía. Así pues, el llegar a comprender a la naturaleza era de la máxima importancia para los antiguos chinos. Un claro reflejo de esta actitud se pone de manifiesto en los paisajistas chinos de la época clásica. El tema de estas pinturas es la naturaleza, nunca el hombre. Aunque éste pueda estar presente, no es más que una parte de ese ámbito natural. La diminuta figura del hombre, eclipsada por la solemne inmensidad de su entorno físico, queda absorbida por la grandeza del panorama que se abre a sus ojos. No obstante, el hombre no se contentaba con maravillar sus sentidos ante la magnificencia de su entorno. Tenía sed de conocer, de penetrar en los misterios de esa realidad, vislumbrar ese orden que rige en la naturaleza. Tras arduas observaciones y silenciosa contemplación, el hombre llegó un día a adivinar esa pauta subyacente por la que se rigen las complejidades de toda fenomenología cambiante. En todas partes se manifestaban esos ciclos rítmicos. En las aguas, esas olas que sin cesar se precipitan hacia los rompientes para ser devueltas a la mar, ese flujo y reflujo de las mareas. En el cielo, ese ciclo de día y noche que transforma la luz en tinieblas. En la tierra, las 4 estaciones que vienen acompañadas de sus correspondientes ciclos de vegetación, un transcurso entre la vida y la muerte, en el que primavera, verano, otoño e invierno podrían equipararse a nacimiento, juventud, madurez y muerte. Tras realizar estas observaciones, los taoístas llegaron a la conclusión de que todo, una vez alcanzado su extremo, automáticamente vuelve a su estado original opuesto. A partir de estos ciclos rítmicos entre polos opuestos, los antiguos chinos establecieron el concepto filosófico del yin y del yang, que conciben como 2 fuerzas opuestas, aunque complementarias, a través de cuya interacción se transforman sin cesar la una en la otra. Son el símbolo de cualquier relación dual, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, derecha, izquierda. El yin denota la cara sombría de una montaña y el yang la cara iluminada por el sol. La parte yin de la montaña, sumida en las sombras por el sol naciente, se va iluminando progresivamente hasta transformarse en yang bajo los rayos de poniente. El círculo simboliza lo absoluto, el todo, la esencia que se da, se crea y se manifiesta tanto en aspectos positivos como negativos. Yin, lo negro, simboliza la fuerza negativa de todo lo que existe, pasiva, femenina, blanda, la noche, etc. El yang, lo blanco, simboliza la parte positiva, activa masculina, dura, el día, etc. El yin y el yang se entretejen para así mostrar la interdependencia de su relación. Son fuerzas gemelas, no están separadas sino que son las 2 mitades de un todo, del mismo modo que una moneda es impensable sin su cara y su cruz. Ninguna de ellas puede existir sin la otra, ya que se establece una relación de interdependencia mutua, del mismo modo que no hay frío sin calor, ascenso sin caída.
La línea que divide el yin y el yang no es derecha, sino curva y designa el flujo y la fusión final de una en la otra, al igual que el día se transforma en noche y viceversa, o la marea que sube para luego descender. La mancha blanca en la mitad negra y la mancha negra en la mitad blanca representan el sutil equilibrio de la vida, pues en todas las cosas germina la semilla de su propio opuesto, y al acercarnos a un extremo no haremos más que dirigirnos a su opuesto, como lo expresa William Blake en su poesía. Lloran los excesos de la alegría, ríen los excesos de la tristeza. Esta armonía entre los opuestos es lo que se denomina Tai Chi, que significa la definitiva esencia del Tao. Los taoístas designaron a su arte marcial a partir del símbolo del Tai Chi, la lucha en su definitiva esencia. Este hecho no es debido solamente a que esté basado en el concepto de yin y yang, sino también a que su práctica curaba y prevenía la enfermedad, alargando la vida. Al ser un sistema de ejercicios que otorgaban salud al cuerpo humano, se adaptaba totalmente a las exigencias de este, ya que su secuencia coreográfica se adaptaba por completo a la naturaleza. Los taoístas utilizaron este arte como vehículo para la consecución de la armonía espiritual con el Tao. Del mismo modo que los taoístas percibieron los ritmos de la naturaleza, también lo hicieron en el hombre, pues el hombre era para ellos un microcosmo, un universo en miniatura del Tao, cuyo cuerpo está en armonía con el ritmo universal del yin y del yang, que se manifiesta en la inhalación y la exhalación de cada respiro, en el flujo de la sangre que entra y sale del corazón a cada latido. Se manifiesta también en los ciclos de vigilia y sueño, y en la alternancia de los estados de reposo y actividad. De hecho, cada gesto y movimiento físico en el hombre, debidos a la interdependencia de la tensión y relajación muscular, es expresión del yin y yang. La vida es movimiento en el transcurso del tiempo. Para los taoístas, la gran aspiración del hombre está en conseguir mantener ese equilibrio entre las fuerzas de su cuerpo y de su mente, de un instante al siguiente, a fin de desprenderse definitivamente de las ligaduras de un universo en constante cambio. Para conseguirlo, el hombre debe alcanzar un estado de quietud mental que disuelva todas las inquietudes, preocupaciones y ansiedades y una total relajación del cuerpo, libre de cualquier asomo de estrés o tensión. El concepto que uno pueda tener de estar equilibrado no excluye el movimiento, pues según un poema taoísta, la quietud carente de movimiento no es la verdadera quietud, solamente cuando la quietud es movimiento se manifiesta el ritmo universal. Tai Chi es un método concebido específicamente para conseguir esta quietud en movimiento, o equilibrio entre mente y cuerpo, que permite al hombre sobrevivir a las inevitables alegrías y penas, vicisitudes intrínsecas de la condición humana, aportando también salud y paz a través de una vida en acuerdo total con el curso natural de las cosas. La naturalidad del movimiento en el Tai Chi tan solo se consigue si los movimientos de la mente y el cuerpo van al unísono. Las pautas coreográficas del Tai Chi reflejan en sus formas la cosmovisión del taoísta. En cada una de las secuencias, la parte alta del cuerpo es ligera y evanescente, mientras que los pies se fijan sólidamente en el suelo, símbolo de la condición humana, una criatura ligada a la tierra, envuelta por el firmamento. Y es la mezcla de estas dos fuentes primarias de existencia lo que está en el origen de su existencia individual. Wang Wen, maestro del Tai Chi, tomando la simbología del agua para describir la naturaleza del Tao, define los movimientos del Tai Chi como el interflujo imperceptible de pautas de acción dinámica, como el suave oleaje de un mar en calma, en el que cada ola retiene su propia individualidad y continuidad como parte integrante de un todo. Así pues, en el Tai Chi Chuan, el ritmo natural del Tao, la armonía y eterna interacción de los opuestos, yin y yang, se revela en el hecho de que una parte del cuerpo sea suave, vacía y pasiva, mientras que la otra mitad es firme, sólida y activa. Consiguieron los antiguos sabios chinos percibir intuitivamente el pulso de la naturaleza y a partir de ahí desarrollar su filosofía del Tao. Para el hombre occidental, con su ciencia y marcado racionalismo, el mundo taoísta, que a menudo se expresa a través de paradojas y analogías poéticas, puede parecer envuelto en la irracionalidad y la superstición. Pero por otra parte, al traducir estos conceptos antiguos a nuestra moderna terminología científica, obtenemos otras metáforas distintas que se ajustan a la descripción occidental del mundo. Sin lugar a dudas, ciertos conceptos místicos del taoísmo parecen concordar con ese principio de la física moderna que establece que la materia, en último extremo, es la acumulación organizada de cargas de energía eléctricas que recíprocamente se atraen o se repelen. ¿Y qué podemos decir del Tai Chi Chuan? Durante siglos los chinos han alabado los maravillosos beneficios que aporta a la salud, que Robert Smith, autoridad mundial en artes marciales, reconoció al declarar que los chinos
Aseguran a todo el que practique el Tai Chi de modo regular y correcto, 2 veces por día, durante un cierto periodo de tiempo, que llegará a tener la flexibilidad de un niño, la salud de un leñador y la paz de espíritu de un sabio. Tal vez, y a la luz de recientes investigaciones científicas, haya cierta verdad en sus palabras. En la Universidad de Hong Kong, un grupo de estudiantes de medicina aprende Tai Chi como parte de un programa de investigación basado en la prevención de dolores en cuello y espalda. Los efectos del Tai Chi Chuan en el cuerpo, al igual que su relación con la acupuntura, también son investigados. En el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, la doctora Janet Plummer estudia ciertos aspectos de la musculatura de los estudiantes y los desequilibrios producidos por el abuso de ciertas posturas. Hemos hablado anteriormente de la relación del Tai Chi Chuan con el principio del yin y el yang, términos que posiblemente resulten extraños a los no chinos. ¿Existe algún concepto equiparable en el campo de la medicina? Oh, claro que sí. Para mantener la supervivencia, ciertos aspectos del organismo deben mantenerse dentro de estrechos límites. A esto se le llama homeostasis, término que proviene del griego homeo, que significa mismo, y estasis, que significa estado. El cuerpo, a fin de mantener la salud, debe llevar a cabo constantes ajustes que aseguran su estabilidad, su equilibrio. Un claro ejemplo es la temperatura del cuerpo, que se mantiene entre los 36,3 y los 37,1 grados centígrados. En caso de que ésta sea más alta, se dice que el paciente tiene fiebre. Si estuviera por debajo, los tejidos no cumplirían con su función. El que estos ajustes se mantengan dentro de sus márgenes correspondientes es algo fundamental para una buena salud. El cuerpo tiene muchos y complicados sistemas de realimentación que de un modo continuo supervisan estas distintas funciones. Por lo tanto, el equilibrio que se consigue no es estático, sino dinámico y de naturaleza muy similar al equilibrio preservado a través de cada uno de los movimientos del Tai Chi. La temperatura del cuerpo se controla por medio de la producción y pérdida de calor. De este modo, tanto la producción como la pérdida de calor pueden verse incrementadas o disminuidas. Bien, si ponemos un círculo como este alrededor, oscurecemos una de sus mitades y le hacemos dar un giro de 90 grados, obtenemos el símbolo del Tai Chi. La oscilación de otros parámetros biológicos también presenta la pauta del yin-yang. Otros ejemplos del yin-yang en el cuerpo son los ritmos corporales o biorritmos. Algunos perduran 24 horas, mientras que otros son mensuales, como el ciclo hormonal de la mujer, responsable directo de la ovulación y la menstruación. Los efectos del Tai Chi Chuan pueden categorizarse en 3 grupos diferentes, aunque interrelacionados. Los efectos en el equilibrio fisiológico interno, los efectos en el equilibrio de postura y los efectos en el equilibrio psicológico. Aunque algunos de estos efectos pueden evidenciarse de inmediato, hay otros que requieren de un lapso considerable de tiempo para manifestarse. Todos estos efectos se materializan mediante la influencia directa que ejerce el Tai Chi sobre los músculos del cuerpo, y son estos, a su vez, los que encierran los llamados misterios de este antiguo arte. Los efectos fisiológicos inmediatos del Tai Chi pueden ser detectados y medidos. El maestro Leung está siendo filmado por una cámara de infrarrojos o termosensor. El mejor sistema del que se dispone actualmente para medir la cantidad de calor generada por el cuerpo es por medio de rayos infrarrojos. Vamos ahora a estudiar los efectos de la práctica del Tai Chi durante media hora. El maestro Leung fue filmado antes de hacer Tai Chi con la cámara de infrarrojos. Las zonas frías aparecerán negras, mientras que las calurosas aparecerán en blanco. Obsérvese que las manos se nos aparecen marcadamente frías. Seguidamente se pidió al maestro Leung que hiciera Tai Chi ante la cámara de infrarrojos. Obsérvese que cualquier aumento en el flujo de sangre producirá alteraciones en las zonas oscuras del cuerpo, emblanqueciéndolas. Una vez transcurrida la media hora, recurrimos una vez más a la cámara de infrarrojos. Obsérvese la blancura-calor que han adquirido las manos. Esto nos indica lo eficaz que resulta el Tai Chi para aumentar el flujo sanguíneo, especialmente en pies y manos, sin necesidad alguna de efectuar agotadores ejercicios. La mayor parte de los esfuerzos físicos producen estrés, que a su vez afecta la presión sanguínea.
Aquí podemos ver que antes de hacer Tai Chi, la presión sanguínea del maestro Leung era de 9563 y su pulso latía a 67 pulsaciones por minuto. El ritmo de su respiración y el pulso mientras hacía Tai Chi le fueron tomados por un fisiógrafo. Obsérvense los electrodos sobre su pecho. Este sistema telemétrico se vale de una radio como receptor, así pues no hay necesidad de cables y conexiones. El Tai Chi ha aumentado notablemente su capacidad pulmonar. Tras 25 minutos de ejercicios, el ritmo de sus pulsaciones aumentó a 102 por minuto. Después de 30 minutos de práctica se detuvo. La afluencia de sangre a los músculos experimentó un marcado aumento y la resistencia al flujo sanguíneo disminuyó como bien indicado por las 69 pulsaciones por minuto y una presión sanguínea de 94/48. El Tai Chi, al facilitar la circulación de la sangre, parece también tener efecto retroactivo sobre el envejecimiento. Una prueba fehaciente de esto es el maestro Liu, que tras haber practicado el Tai Chi durante los últimos 50 años, hoy a la edad de 61 puede decir que en 30 años no ha faltado más que 2 días a su oficina por causa de enfermedad. Tal vez sea más relevante el ejemplo de su madre que se inició en el Tai Chi hace 40 años, ya que era una mujer frágil y enfermiza. Hoy, a sus 86 años, sigue enseñando Tai Chi a diario. Un individuo, en la postura homeostática ideal, debería mantener un equilibrio muscular de modo que su línea gravitatoria discurriera a lo largo de ciertas articulaciones clave para así alinear perfectamente todos sus segmentos corporales y reducir la tensión global en su sistema. Un cuerpo tipo A se aproxima a la postura equilibrada con ligeras curvaturas. Los tipos B, C y D tienen curvaturas exageradas, produciendo tensiones sobre varias articulaciones. Para comprobar si la postura es correcta, tratamos de ver si existe alguna asimetría, examinando el si la cabeza está ladeada. También comprobaremos en qué medida sobresalen los brazos. Las 4 curvas de la columna se examinan también a menudo a fin de comprobar cuáles de ellas sobresalen y cuáles no, ya que esta mala alineación es frecuentemente causa de dolores de espalda y problemas de disco, de los que últimamente tanta gente parece sufrir. Obsérvense las curvas planas, especialmente esos 2 extremos que sobresalen. Al igual que este individuo, la mayor parte de la gente adopta posturas incorrectas con el consiguiente desequilibrio muscular, que se traducirá en tremendas tensiones sobre varias articulaciones. De ahí los crujientes sonidos que provienen de estas. Resulta sorprendente que incluso en los aún adolescentes se manifiesten ya síntomas de degeneración de los huesos del cuello. Practicado correctamente, el Tai Chi tiende a restablecer la homeostasis de postura. El continuo y pausado movimiento circular asegura el que sin esfuerzo alguno se utilicen el 100% de las fibras musculares. De este modo, prácticamente cada uno de los grupos musculares será ejercitado sobre los 3 planos básicos de movimiento. Entre los movimientos se incluyen la contracción y la relajación, 2 ejemplos más del yin y el yang, y también la flexión y la extensión, como podemos ver en esta demostración. Además, también están la abducción y la aducción, o movimiento de alejamiento y vuelta al cuerpo. Y finalmente, la rotación proyectada hacia el exterior y la proyectada hacia el interior, que cubren toda la gama de movimientos en los 3 planos, X, Y, Z. Los 2 movimientos musculares básicos, uno de alejamiento del cuerpo y otro hacia el cuerpo, ejecutados en los 3 planos, organiza los músculos en 6 grupos distintos. La línea central de la fuerza biomecánica de cada uno de estos grupos de músculos es representada en la medicina china por uno de los meridianos de la acupuntura. Lo que se denomina chi o energía del cuerpo es la transmisión de la fuerza biomecánica a través de músculos y articulaciones. El chi puede verse obstaculizado debido a adhesiones que tienen lugar en ciertos puntos en los que el estrés mecánico alcanza un máximo durante la contracción y la relajación de los músculos. Estos puntos coinciden también con puntos de acupuntura en los que unos receptores envían impulsos nerviosos al cerebro, el cual, una vez estimulado, emana sustancias químicas especiales, entre las que se incluyen las morfinas naturales o endorfinas. Estas son capaces de producir euforia. Así pues, un tercer efecto del Tai Chi es el de la psique. No debemos olvidar la relación entre la mente y los músculos. Nuestro modo de expresarnos es a través de los músculos, ya sea al pensar, al fruncir el ceño, al sonreír, o cuando gruñimos, y también en los sobresaltos. Los músculos se utilizan como protección ante el dolor físico. Por ejemplo, tras habernos torcido el tobillo, cojearemos. De modo similar, una dolorosa experiencia psicológica nos irritará haciendo que apretemos puños y dientes. A esto es a lo que se llama armadura muscular. Si se mantiene una determinada posición muscular durante mucho tiempo, especialmente durante la infancia, se produce la denominada reducción muscular permanente y por consiguiente una pauta definitiva de postura. Se formarán puntos blandos en los músculos. La localización de estos puntos blandos coincide plenamente con lo que la medicina china denomina puntos de acupuntura.
Si se practica correctamente el Tai Chi, irá rompiendo esta armadura muscular sin efecto secundario, lo que no ocurre con ciertas formas de masaje utilizadas a este fin, pues según ha podido comprobarse, su aplicación demasiado rápida es causa de aguda psicosis. Tras meses y años de práctica diaria, los músculos en tensión se relajan y se desarrolla el equilibrio muscular. El Tai Chi se nos presenta como un método holístico para el fomento de la salud basado en las relaciones de realimentación entre los tres aspectos de la homeostasis en el hombre. Se ha proclamado también que el Tai Chi es una puerta a la longevidad. Esto debe aún de ser probado, ya que no se cuenta con datos suficientes. Pero según muestran los estudios llevados a cabo en la Universidad de Hong Kong, muchos de los beneficios aportados por este arte en materia de salud están siendo científicamente comprobados y confirmados. Así pues, tal vez debiera decidirse a practicar este sorprendente ejercicio para comprobar los beneficios experimentados por su propio cuerpo. Y científicos, el guardar los preceptos del Tao significaba seguir de modo sensible e inteligente, sin oponer resistencias, el curso natural de la vida como una nave llevada por las olas. Este es el secreto de la armonía. Así pues, el llegar a comprender a la naturaleza era de la máxima importancia para los antiguos chinos. Un claro reflejo de esta actitud se pone de manifiesto en los paisajistas chinos de la época clásica. El tema de estas pinturas es la naturaleza, nunca el hombre. Aunque éste pueda estar presente, no es más que una parte de ese ámbito natural. La diminuta figura del hombre, eclipsada por la solemne inmensidad de su entorno físico, queda absorbida por la grandeza del panorama que se abre a sus ojos. Cada mañana, el maestro Liang lleva a cabo una grácil y premiosa danza. En lugar de moverse al son de una música, su danza se inspira en el silencio, un profundo silencio. Esto es el Tai Chi Chuan, también denominado boxeo de las sombras, terapia de meditación activa o yoga. De hecho, es todo esto y mucho más, ya que la versatilidad de este arte no solo abarca la filosofía y la autodefensa, sino que también se integra en el marco de la psicología y la medicina. En pocas incorporó los movimientos de la serpiente en un nuevo arte marcial. Dejando aparte la leyenda, el Tai Chi evolucionó en el transcurso de los siglos, producto de la síntesis de varios sistemas de autodefensa que ejercitaban la salud e higiene corporal y el taoísmo. Esta es una filosofía naturalista cuya esencia está en el concepto de Tao. El Tao, cuyo significado literal podría traducirse por senda o camino, simboliza la esencia de la realidad, la vida natural, la vida en sí misma, el eterno, fuente de la que emana todo fenómeno. Lao Tse, el legendario fundador, escribía: Tao es el origen del cielo y de la tierra, y también, el gran Tao es universal y todo lo baña. Para los primeros taoístas, que eran una especie de mezcla entre filósofos, místicos, palabras, el Tai Chi Chuan es un antiguo sistema chino basado en ejercicios, cuya práctica fomenta la armonía entre el cuerpo y la mente. Tai Chi Chuan, tras la senda de la salud y la armonía. En la provincia de Hopei se encuentra la montaña de Wutan. Su famoso monasterio taoísta, en Sun Tian, fue la cuna del Tai Chi Chuan, aunque se desconozcan con exactitud sus verdaderos orígenes históricos. Según la leyenda, fue un monje taoísta, Chan Sanfen, el que concibió un arte para la autodefensa que era a su vez fuente de salud y que estaba basado en la ductilidad y el rendimiento. Un día, en la hora de la meditación, presenció un enfrentamiento entre una grulla y una serpiente. Impresionado por el modo en que la serpiente eludía el agresivo pico de la grulla, no obstante, el hombre no se contentaba con maravillar sus sentidos ante la magnificencia de su entorno. Tenía sed de conocer, de penetrar en los misterios de esa realidad, vislumbrar ese orden que rige en la naturaleza. Tras arduas observaciones y silenciosa contemplación, el hombre llegó un día a adivinar esa pauta subyacente por la que se rigen las complejidades de toda fenomenología cambiante. En todas partes se manifestaban esos ciclos rítmicos. En las aguas, esas olas que sin cesar se precipitan hacia los rompientes, para ser devueltas a la mar, ese flujo y reflujo de las mareas. En el cielo, ese ciclo de día y noche que transforma la luz en tinieblas. En la tierra, las 4 estaciones que vienen acompañadas